Hoy vamos a hablar de economía, pero vamos a pasar por todo el ámbito económico, pero no esa economía difícil como te hablan en los programas de televisión, sino lo que te afecta a vos. Quiero arrancar esta entrevista. Vamos a hablar con una persona que hace mucho queríamos entrevistar. Ella es Natalia Motil, pero antes de arrancar la entrevista quiero usar como base la letra de un tema de Cuarteto de Nos, esta banda uruguaya que para mí es excelente, que se titula Hay que comer. Y la letra dice más o menos así: la luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó, y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegios privados. Ahora en la puerta del colegio venden maíz robado. Y para comprar alcohol que nuestras penas selle, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si ayer teníamos guita y ahora se nos fue. A mi madre internada la maté ayer con un fierro porque me salía más caro el asilo que el entierro. Y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón las Barbies de la nena y el Nintendo del varón. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue. Y hay que comer, y hay que comer. Este tema que se titula Hay que comer, de Cuarteto de Nos, podríamos decir tranquilamente que el cuarteto se hizo inspirado en la realidad argentina, porque la describe perfectamente, un poco exagerado, un poco con tintes humorísticos, pero no está ajeno a eso. Bueno, ya está Natalia del otro lado, vamos a estar charlando con Natalia Motil. Ella es licenciada en Economía de la UBA, analista económico de Libertad y Progreso, además de otras cuestiones, y siempre está en las redes llevando claridad a todo el quilombo económico que tenemos acá, en Argenzuela. A ver si ya está Natalia. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Al fin, qué placer. Para mí es un lujo, yo ya aclaro, porque yo soy re fana, te escucho hace un montón, tus editoriales buenísimas, bueno, ya sabes, pero... Eh, Muchas gracias, para mí también, para todos los que hacemos el Presto. Es un placer charlar contigo, Natalia, porque como decía yo en la intro, llevas mucha claridad con tus posts. Es muy fácil entender economía con gente como vos, porque no lo haces complejo, lo haces sencillo para que lo entienda tanto el pibe que está estudiando economía como el señor que no tiene ni idea de economía. Es que así debe ser, o sea, tenemos que hacerles entender de la forma más sencilla a la gente, porque eso también es batalla cultural, porque muchas veces desde algunos canales de televisión bajan ciertos mensajes que no son ciertos y que explican la economía, no la explican, inventan, mienten y después tenemos lo que tenemos, de que dicen que la inflación es muy causal, de que y aplican este tipo de políticas pobristas que la gente se lo compra tan fácilmente. Mm. Para arrancar, cuando leíamos tu currículum decía licenciada en Economía, salida de la UBA. ¿Es fácil estudiar economía en la UBA? Bueno, yo me hice liberal ya en los últimos años de la carrera. Hago la aclaración, me hice liberal con Martín Krause, que era Historia del Pensamiento Económico 1, y después me cursé Historia del Pensamiento Económico 2. Lo que sí me pasó es que sí, hubo mucha bajada de línea se estudia teoría neoclásica, o sea, después tenés algunas cátedras, porque tenés de una materia, por ahí tenés 4 o 5, digamos, en profesores de diferentes cátedras, y ahí podés elegir entre una marxista, una más keynesiana. Lo cierto es que liberal no había, digamos, liberales en cátedras, o eran muy pocas. Después lo que sí me ocurrió es encontrarme con profesores que decían, bueno, chicos, si quieren ver, nosotros vemos esta bibliografía, si quieren ver bibliografía complementaria, sugiérannos. La mayoría no lo hacía. Como ya lo último, yo ya me había hecho, digamos, más liberal y empezaba a leer a Hayek, a Mises, le empecé a pedir a los profesores que empiecen a dictar en las clases y nos daban clases especiales de esos autores.
Pero bueno, sí, es cierto que fundamentalmente lees en, digamos, literatura keynesiana, neoclásica, puedes encontrarte cátedras marxistas, la de crecimiento económico con Ciaín, pero bueno, digamos, depende de uno también, o sea, uno tiene que ver a la hora de elegir con quién cursar y con quién no. Nati, ¿por qué, por ejemplo, ¿no? Los economistas arrancan con una mentalidad, por lo general, siempre tirando más al liberalismo o al libre mercado, y después cuando, por ejemplo, Guzmán hay discursos que es muy parecido a lo que pensamos mucho de nosotros, pero después cuando asumen como ministro de Economía o alguna función pública, es todo lo contrario. Es como el otro yo del doctor Merengue, una historieta de Lino Palacio. Pero ¿por qué? ¿Por qué aparece, tienen ese otro yo cuando se meten en la función pública? ¿A qué se debe? Bueno, yo tengo la teoría de que existen dos tipos de equilibrios en la Argentina. Por un lado tenés el equilibrio económico, que son todas las reformas estructurales, las políticas de sentido común que deberíamos aplicar para salir de esta decadencia. Y después tenés el equilibrio político, lo que le conviene a cierto grupo de interés político. Y en general el interés político siempre termina primando sobre el equilibrio económico. Entonces ves a un Guzmán que yo no tuve clases con Guzmán, pero sí tuve con alguien que ahora está trabajando con Esquer, que es Emiliano Lindman. Y son gente que, digamos, igual que nosotros piensan, o sea, por más de que quizás después no sean liberales a ultranza, lo cierto es que, bueno, no te van a decir que la inflación es multigasal o que no hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, que hay especuladores, esos comunicados que saltan a la vista. Me parece nefasto, que hay que controlar, digamos, los precios de las carnes. Uno dice, estudió tantos años en el exterior, daba clases en la Universidad de Buenos Aires, y daba clases que no era lo que está diciendo ahora. Y cuando asumen en el poder, después terminan aplicando lo mismo que vienen aplicando todos los populistas de turno. Y uno dice, bueno, al parecer le gustó el poder estar ahí, bueno, y se va adaptando a las circunstancias. Mm. Arranquemos de lleno con todo el quilombo argentino económico, sobre todo de las últimas semanas, de los últimos 2 meses. Arranquemos con lo principal. ¿Cómo está Argentina a nivel mundial en cuanto a números? Lamentablemente estamos en una situación de decadencia, o sea, estamos en un PBI per cápita, para que nos demos una idea, igual al del 2006. Para volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia, que tampoco eran, digamos, los más propicios, vamos a tardar alrededor de 10 años en el mejor de los casos. Después tenés una inflación que es una de las 3 más altas del mundo en la región latinoamericana, luego de Venezuela, inflaciones del 50% anual, lo que ni siquiera nosotros acumulamos en los primeros 6 meses es lo que acumula, por ejemplo, Chile en los primeros 5 años o 10 años. Es una locura. Estamos prácticamente empobrecidos. Es más, estamos disputándonos con el PBI per cápita. PBI per cápita, para no una idea bien sencillita, podemos hasta acercarnos al nivel, digamos, de bienestar de las personas. De países africanos, inclusive algunos países africanos ya nos superaron en relación de bienestar económico. Es una locura. Es más, el nivel de vida de los trabajadores argentinos se ha deteriorado en 40 puntos porcentuales. En los últimos 10 años, una locura total. Es más, nosotros estimamos, desde la Fundación, elaboramos un índice para medir el nivel de vida o la calidad de vida de los trabajadores mes a mes. Y lo que vemos es que sí es cierto. Sí, tuvimos un problemita de conexión con Natalia. Natalia, ahí volvimos. Ahí está, ahí se había ido. Que mes a mes vos tenés que hay más gente que sale de la pobreza porque, bueno, lo comparás con el año pasado que tenías toda la economía prácticamente cerrada. Pero hay más indigentes, o sea, hay cada vez más personas que se acercan a la línea de indigencia. Entonces lo que vemos es un achatamiento de lo que es la pirámide social de ingresos. Hay una igualación hacia abajo. Es más, también a la calidad de vida, el poder adquisitivo de los salarios por estrato de ingresos en comparación con Chile, y vemos que los estratos de ingresos más bajos de Chile tienen un poder de compra 3 veces superior al de la Argentina. Es más, uno está hablando de que esto de los pasajes, de la clase media, chicos, ya no existe la clase media en la Argentina. Ya somos quizás lo que se considera clase media baja, ahora son clase media baja, baja, es decir,
es lo que ocurre a diferencia del resto de los países. Cuando vos estás en un determinado estrato de ingresos, en cualquier país medianamente, digamos, de sentido común, que aplica políticas, digamos, sensatas y no populistas, muy probablemente vos subas de nivel, es decir, asciendas a niveles superiores de ingreso. En la Argentina ocurre todo lo contrario. Vos quizás estás, no sé, en el estrato de ingresos segundo y terminás bajando al primero, al tercero, al segundo. Entonces no hay movilidad social, no hay progreso en nuestro país. Y esto es una clara, digamos, consecuencia de las políticas nefastas que vienen aplicando hasta ahora y es muy preocupante. Ante este panorama que vos estabas describiendo, que es terrorífico, inflación, cepo, controles, a ver, no hay que ser mandrake para imaginarse el final. Pero, ¿qué final ahora? Porque el gobierno al rumbo no lo va a cambiar. Si hay algo que tiene el kirchnerismo cuando pierde elecciones es que aprieta el acelerador y no agacha la cabeza. Y la oposición tampoco presiona para que esto ocurra. O sea, tenemos una oposición blandengue. Me hace acordar al personaje de Olmedo, el dictador de Costa Pobre, que decía los blandengues. Bueno, tenemos una oposición blandengue que es mucho griterío en TN o enfrentarse con algún pseudo operador de C5N, pero después, en el barro, acompañan o se quedan callados y dicen, no, nosotros nos vamos a poner palos en las ruedas en este momento porque vamos a preservar las instituciones y la democracia. ¿Qué final habrá? Y la verdad es que no va a ser para nada prometedor. Uno intenta decir, bueno, ¿a qué crisis se puede asemejar la que vamos a tener? Vamos a volver a entrar a una crisis peor de la que tuvimos en el 2020. Unos hablan de Rodrigazo, unos hablan de hiperinflación, pero lo cierto es que estos números no se veían en toda la historia de la Argentina, cómo están los fundamentals. Entonces, seguramente va a ser una de las crisis más importantes de la historia de nuestro país. A ver, puede llegar a desembocar en una hiperinflación, en un Rodrigazo, sí, muy probablemente, pero lo cierto es que el año que viene vas a volver a caer a partir del segundo semestre y en el 2023, en el mejor de los escenarios, vas a tener una caída anual del 3,9%. Entonces, la crisis la vas a tener desafortunadamente. Y lo que a mí más me preocupa, porque bueno, a este ya le quedan 2 años de gobierno, como vos bien mencionaste, pero ahora el que vendrá, digamos, la oposición, ¿qué políticas aplicará? ¿Las mismas que aplicaron en el 2015, que ya sabemos cuáles fueron los resultados? Porque tampoco, digamos, para mí el equipo económico fue uno de los peores de los últimos 50 años, no quedan dudas para nada. Ellos también son parte, digamos, irresponsable de la situación socioeconómica en la cual nos encontramos. Tampoco, digamos, vos te endeudaste con el Fondo Monetario Internacional, sí, es cierto, para pagar, digamos, la deuda que había contraído el gobierno anterior, pero también para pagar los gastos corrientes de la actual gestión. Entonces ellos no llevaron adelante ninguna reforma estructural de fondo y lo único que hicieron, digamos, es dejarnos en esta situación. Entonces son también parte responsable. Y vos tenés a ciertos dirigentes de Juntos por el Cambio que se la pasan diciendo que, bueno, no, nosotros somos liberales unos 3 días antes de la campaña y después, cuando ya pasa las elecciones, van y te suben los impuestos. Y te dicen que hay impuestos buenos y hay impuestos malos. Es una locura. O que hay que perseguir a los empresarios porque son los que generan la inflación. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en cuestiones básicas, y bueno, muy probablemente caigamos en la misma situación y esté quien esté, por más de que tenga ojos celestes y sea rubio, no va a mejorar la situación socioeconómica. Yo lo hablaba con algunos dirigentes de Cambiemos, digamos, con algunos comandantes, digamos, de Cambiemos, y me decían, mira, la pregunta era básicamente, si Alberto los llama a una mesa de diálogo y les dice, muchachos, yo me separo de esta mujer, ayúdenme a gobernar. ¿Ustedes se sentarían? Y uno de los cabecillas me dijo, mira Eduardo, la única posibilidad de que nosotros nos sentemos es si Alberto hace la reestructuración que tiene que hacer el Estado y los ajustes que tiene que hacer, para después, en el 23, nosotros asumir ya con una base. Eso no va a suceder, eso no va a pasar. No, pero ¿qué sentido tiene de que Alberto se coma el ajuste? Ajuste vamos a tener igual el año que viene, eso no queda duda. Pero el gran ajuste que se lo coma Alberto por el PRO, por Cambiemos, o sea, no. Claro. Es bastante complicado. Ajustes va a haber el año que viene. ¿En qué sectores, por ejemplo?
las tarifas están totalmente, digamos, atrasadas, o sea, tiene que haber algún ajuste sí o sí porque ya es insostenible. Después el tema del atraso cambiario. Desafortunadamente, hoy estás con un dólar que es bastante irreal. Lo estuvieron sosteniendo, digamos, en el último periodo de tiempo por el tema de las elecciones. ¿Qué es lo que pasó? A ver, se sabe que históricamente si se disparaba el tipo de cambio unas 2, 3 semanas antes o un mes antes de las elecciones, el gobierno oficialista iba a perder. Eso siempre sucedió en la Argentina porque impacta negativamente sobre el bolsillo del electorado. Ahora, ellos tenían la óptica de que, bueno, plan de platita en el bolsillo, bueno, iban a revertir un poco la situación que efectivamente sucedió en provincia, digamos, de Buenos Aires, que achicaron los márgenes, por eso salieron a festejar. Entonces empezaron a intervenir fuertemente para intentar mantener calmo lo que es el mercado cambiario. Entonces vendían reservas en un grado de incertidumbre tal a rajatabla. Entonces ahora se terminaron quedando sin reservas. Y esa es digamos, la correlación que existe en que por qué aplicaron el tema de las tarjetas de créditos que te impiden, digamos, las cuotas de interés financiarlos para afuera. Se quedaron sin reservas. Tenemos reservas brutas de alrededor de 46.000 millones de dólares, pero reservas netas de 5.800 millones de dólares. Si vos le sacás lo que son los DEX y lo que es el oro, o sea, las reservas de rápida disponibilidad, las que tiene sí o sí en el día, digamos, el Banco Central para hacer frente a una corrida cambiaria, estás alrededor de 1.500 millones de dólares negativas. Es decir, no tienen poder de fuego para hacer frente a una corrida cambiaria. Y encima, en diciembre, tienen que pagarle alrededor de 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y otros 700 millones de dólares también al Fondo Monetario Internacional en enero. O sea, está prácticamente quebrado. Bueno, quiero que apuntemos a esto. El kirchnerismo que dice que es verdad, estamos pagando lo que dejó Macri. Está bien, perfecto. Yo te lo entiendo. Ahora, que no se hagan los pelotudos porque Alberto pidió deuda también. Este es un gobierno que también pidió deuda. O sea, y no hay plata para pagar ni la deuda de Macri ni la deuda de Alberto. Sí, efectivamente. Bueno, ese es un tema, porque muchos dicen, bueno, pero es para pagar, toda la deuda que se toma es para pagar la del gobierno anterior. No, no es cierto, o sea, se paga también lo que es el gasto corriente, porque los empleados públicos se han incrementado en el último periodo de tiempo, siempre se incrementan con el tema de las elecciones, pero para que les cierren los números de empleo, se incrementan lo que son empleados públicos, todos los que dependen de un cheque del Estado, los planes sociales. Entonces, eso de alguna forma lo tenés que financiar. A ver, tenés solo 3 vías. Tenés un camino no recesivo, que sería bajar el gasto público, que es lo que no hace ninguno de los gobiernos, y por el otro lado podés o subir impuestos, que es lo que hicieron en la primera parte del año, que es intentar, digamos, sacarle un poquito a los estratos de ingresos más altos, esa política redistributiva. Y después tenés o emisión monetaria o deuda. El tema con la emisión monetaria, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasaba? Que si vos empezabas con una política monetaria muy expansiva, en todos estos años se te iba a disparar el tipo de cambio, iban a corroer rápidamente lo que es el poder adquisitivo del salario. Entonces, no emitían tanto. Sí hubo un ritmo de emisión monetaria de alrededor del 40%, pero lo cierto es que inclusive absorbieron parte de los pesos que habían inyectado previamente con deuda remunerada. Y la otra vía es endeudarse. Ahora están con el tema de la renegociación de la deuda y le están exigiendo al Fondo Monetario Internacional que les preste más plata fresca para intentar sostenerse hasta 2023, cuestión que lo dudo prácticamente. Pero bueno, obviamente quieren renegociar porque quieren volver a entrar en el mercado de capitales para seguir financiando ese déficit fiscal. Y hasta que vos no ajustes, hasta que no bajes el gasto público, siempre vas a tener los mismos problemas. Pasemos a la siguiente pregunta. Quiero que vayamos a un punto. Ahora ya no se van a poder comprar vuelos en cuotas, no se va a poder sacar un vuelo en cuotas. Primero, ¿por qué se hace esto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasaba o siempre pasa cuando hay un atraso cambiario como hay en la Argentina? Que la gente que lo financiaba con tarjeta de crédito, se iba al exterior, los pasajes, los hoteles, etcétera, lo hacía un dólar oficial alrededor de 170 pesos. O sea, si vos lo comparás con un dólar blue que está a 200 pesos, que está por arriba de los 200, obviamente que te iba a convenir entonces
todos agarraban, a la sexta cuota ya se te licuaba completamente el viaje que te hiciste en enero. Además, sabiendo de que se viene, digamos, un salto del tipo de cambio bastante importante, seguramente en verano o en marzo. Entonces, claramente iba a haber, digamos, un incremento después de encima de las cuestiones de la pandemia, que la gente estaba encerrada, iba a haber salida afuera, iban a vacacionar afuera como todos los años. En general, si vos estimás lo que es el déficit que genera el turismo todos los años, la salida de dólares, estarías alrededor de 7.000 millones de dólares. Ahora, vuelvo a repetir, el Banco Central tiene reservas netas de 5.800 millones de dólares. O sea, no podía hacer frente a esa salida de dólares. Prácticamente era quebrarse y ya está. O sea, no le quedaba otra. Mirá lo que pasó en Turquía, y ese también es otro medio que estamos mirando mucho. Quebró el Banco Central de Turquía prácticamente y se dispararon los precios en un 20, en un 30% en un día. Entonces, te iba a generar una corrida cambiaria, una inestabilidad en el mercado cambiario y no iba a terminar la gestión. Esa es una realidad también, porque ese es el mayor miedo. Ahora ya saben que no van a remontarla para 2023 muy probablemente. Pero imagínate si no llegás a terminar el mandato, porque esto puede, digamos, enardecer un clima social que ya la gente está bastante cansada. ¿Verdad? Imagínate lo que sucedería con un estilo Regazo, un estilo, no iba a quedar nadie. Mm. Eh, ¿Qué repercusiones va a tener esto? Digamos, las agencias de turismo ya vienen muy golpeadas. Nosotros durante todo el año pasado, y cuando arrancó este confinamiento, que desde mi punto de vista fue estúpido y exagerado, eh, cientos de miles de agencias de turismo dijeron, basta, no podemos sostener más esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque digo, ¿cómo van a hacer las agencias de turismo para bancar? Es imposible. No, imposible. Encima, son tan, digamos, absurdos que ni siquiera se ponen a detallar bien lo que ellos mismos reglamentan. Porque, ¿qué pasa con el tema de las tarjetas de créditos y esto de financiar las 12 cuotas? Te dicen, no, es para desincentivar digamos, al turismo externo, pero también va a impactar al turismo local, porque no tienen forma, digamos, de establecer una agencia, digamos, en cuotas, ¿no? Financia un viaje dentro del país. No tienen forma de diferenciar si es, digamos, si la persona lo compró para irse a Bariloche o lo compró para irse a Chile. Entonces, directamente ya no están vendiendo las agencias de turismo en cuotas, para financiar paquetes en cuotas dentro del país. Y están totalmente paralizadas, dicen, porque no tenemos forma, porque no sabemos si nos aplica o no la reglamentación, no me deja. Lo único que se hizo es de la hora 12, pero ya ni eso. Entonces, prácticamente es a muchas dejarlas en quiebra. Encima lo hicieron un día antes del Black Friday, o sea, que ya muchos ya estaban teniendo su campaña, ya iban a vender los paquetes. O sea, de última, hacelo, no sé, 3 semanas antes para que se puedan reajustar, para que puedas evaluar bien cómo venderlo, pero no en finales de noviembre, cuando, digamos, hay mayor demanda y después, como bien vos dijiste, de 2 años en los cuales la actividad está totalmente paralizada. Y yo entiendo que es un sector muy pequeñito en comparación al Producto Bruto Interno y eso para el gobierno no le es relevante, pero también dependen de un montón de familias y también hay mucho turismo local. Entonces, me parece totalmente nefasto en Bueno, vos ahí me respondiste casi, o por la mitad, pero me la respondiste la siguiente pregunta, que era de Cerruti. Cerruti, que debe saber de economía y entenderlo de economía, lo que yo entiendo de anime, o sea, nada, declaró, esto va a fortalecer el consumo interno. Falso, completamente falso. No, totalmente no lo va. Encima, la inflación que también va a generar, o sea, porque ya están todos los hoteles, si vos ves, digamos, los centros turísticos, están operando, digamos, ya vendieron todos los paquetes por encima, digamos, de su capacidad. O Sí. sea, va a generar una presión también al alza, va a generar también, digamos, en focos de malestares, en ciertos, más con las restricciones que todavía que hay que aplicar. No, realmente a lo que es economías regionales, todo este tipo de medidas le va a pegar negativamente. Sí hay una opción, que por ahí les vendo como un tips, que ahora se está haciendo el rulo, esto de pedir el crédito a tasa cero que te vende la FIP, depende, puedes llegar inclusive a pedir créditos de 150.000 pesos.
Y bueno, y lo empezás a pagar al sexto mes y tenés 12 cuotas sin interés, se te termina licuando. Si te querés ir de vacaciones, bueno, podés agarrar, digamos, ese crédito porque después se te va a terminar licuando. Pero inclusive los que se quieren ir afuera, y esto es para tener cuidado, que el que te lo financia, digamos, en una cuota, la tarjeta de crédito, a 43% de tasa de interés. Ojo, hasta 200.000 pesos, porque si vos superas los 200.000 pesos, ahí la tasa de interés cada uno la pone, puede ser de 40, 50%. Ya cuando tenés casi prácticamente a la mayoría de los argentinos, es una tendencia que se está observando, que habían tomado muchos préstamos el año pasado para intentar sostener, digamos, la situación de la pandemia, porque tenemos 50% de economía informal. Cuando empezaron con las restricciones de distanciamiento social, bueno, se quedaron prácticamente sin empleo. Entonces, bueno, dijeron, esto va a pasar, tomo un crédito para sostener ahora mis gastos y bueno, cuando empieza a flexibilizarse, empiezo a recomponerme. Entonces, lo que ha habido es que mucha gente que se endeudó en el último año y hoy está prácticamente quebrada. Es más, es una tendencia que lo está diciendo los bancos. Muchos créditos que no se pagaron, tarjetas de crédito que ya superaron los límites. Entonces la situación está bastante atrofiada, digamos, en el tejido social y le estás aplicando más parches en vez de solucionar los problemas de fondo. Porque el problema no es que los argentinos, digamos, tienen un amor al dólar, sino tienen un pánico al peso. Si vos no dejás de emitir para financiar el déficit fiscal, vuelvo a repetir, entonces vas a terminar corroyendo el valor de la moneda. Y es lógico que después uno vaya y se refugie a un activo más seguro. Es más, no es que tampoco faltan dólares. Ese es otro tema, porque nosotros los argentinos, en comparación al resto del mundo, tenemos la tenencia de dólares más alta, inclusive más alta que la de Estados Unidos, por habitante. Entonces, no es que alrededor de 230.000 millones de dólares, entonces no es que faltan dólares. El tema es la demanda de pesos que está caída, entonces para revertir esa tendencia tienen estas reformas estructurales del fondo. Otra cosa, ya que estamos, si algún colega de los medios nacionales nos escucha y de los medios provinciales también, dejen de titular los zócalos con sube el dólar. El dólar no sube, es falso eso. Jamás subió el dólar, es una pelotudez galopante. Es la moneda nuestra que no vale un carajo. También se manipula de esa forma, ¿no? Se ha manipulado mucho tiempo de los grandes medios de comunicación. Sube el dólar, la culpa del dólar. No, es más, en el último periodo del tiempo, más por las políticas de estímulos aplicadas por Estados Unidos, el valor del dólar ha bajado. Por eso, digamos, por eso subió el oro, por eso subieron las criptos, porque en sí, digamos, el dólar está bajando su valor en el resto del mundo. Entonces, el problema es que el peso está bajando su valor más rápido que el del dólar. Ese es el mal fundamental. Natalia, quiero que apuntemos de nuevo al tema de los viajes y las cuotas. Hay gente que opina, yo hace 2 días que vengo leyendo los comentarios de todo tipo y me quedé con un par. Hay gente que opina que la financiación de los vuelos se da a través de los bancos y desde hace muchos años estos son socios del Estado, es decir, dejaron de ser privados. ¿Van a perder los bancos con esto? Otros dicen que van a ganar las financieras. ¿Verdadero o falso? Ejemplo, los bancos no pierden porque trabajan, por ejemplo, con la AFIP, con esto, con lo otro, y ya son socios del Estado. Y otros dicen, no, bueno, pero ahora van a ganar las financieras, porque como no van a sacar crédito, van a ir a la financiera, van a pedir crédito y las financieras te van a matar. ¿Verdadero, falso, puede ser? No, la verdad es que el sistema financiero prácticamente también estuvo quebrado durante el último periodo de tiempo. Estamos totalmente. El mercado de capitales ya en la Argentina es bastante pequeño. No es el mismo mercado de capitales que vos tenías en el 2018. Entonces, decir, digamos, que va a haber sectores que van a ganar y estas teorías conspirativas es bastante falso. Sí, como pasa, digamos, en todos los sectores, muy probablemente tengan un banco que, digamos, que tenga alguna ganancia por sobre otro, pero no va a ser tampoco sustancial y tampoco es que el Estado está metido dentro del sector financiero. Lo cierto es que sí. Por ahí se confunde con este tema de que hay mucha deuda, sobre todo lo que es las LELIQs, que del Banco Central, que están en manos de los bancos.
¿Qué es lo que pasó en el último periodo de tiempo para absorber parte de los pesos que había emitido inicialmente? Lo que hizo el Banco Central es emitir papelitos diciendo vos dame esos pesos y a cambio yo te doy este papel y en el futuro te pago con esta tasa de interés. Pero inclusive en ese sentido, digamos, los que van a terminar perdiendo son los bancos, porque la verdad es que si vos ves el ratio, digamos, de liquidez y de solvencia, con toda la deuda que tienen contraída por parte del Estado, y bueno, la verdad es que esto está a punto de, digamos, de quebrar, entonces tampoco es tan veraz. Bueno, ¿quiénes son los que se favorecen con esto? Porque algún grupito se debe favorecer con estas medidas. ¿Cómo? Yo digo que son los políticos, porque ¿qué pasa? Y esa es una guachada que lo mencioné la otra vez en las redes sociales. Al dólar ahorro, porque ahora la única forma de viajar al exterior, ¿cuál sería? A ver si nos ponemos a pensar, bueno, que accedas a un crédito que no habías tomado, que puede ser, o la otra también es que hayas ahorrado o comprado un dólar casi al oficial con esos impuestos. Más allá de eso, ¿quién podía acceder en el último periodo de tiempo desde octubre del año pasado? Fundamentalmente los empleados públicos, los jueces y los funcionarios públicos también, los políticos. Entonces, los que pueden darse el lujo, más porque son, digamos, son la parte, digamos, de los tratos de ingresos más altos. Pueden darse ese lujo de pagarlo en una cuota con los dólares que habían ahorrado, habían comprado previamente. Entonces, para mí, esos van a terminar siendo los grandes ganadores de esto. Pero después, ¿quién va a ganar con esto? Nadie. Por eso yo recomendaba la otra vez que tenemos ahí un grupo de WhatsApp, le dije, saquen la foto de los funcionarios públicos, los K, que se van a ir, seguro que se van a ir a Brasil, a Chile, a Uruguay. Sáquenle la foto y menciónenlo y escráchenlo públicamente. Pasemos a otro punto que hizo mucho ruido estas últimas semanas, los controles a las criptomonedas que supuestamente el Estado argentino iba a reforzar. A ver, para aquellos que no saben que están del otro lado, las criptomonedas justamente se inventaron para esto, para que los burócratas no rompan las pelotas y uno no tenga que mantener a un montón de parásitos, como por ejemplo Lipovetsky y sus prostitutas en el Congreso, ¿no? Que ese lo bancamos nosotros. Bueno, esto me hago responsable yo de lo que estoy diciendo. Ahora, Natalia, ¿van a poder controlar las criptomonedas? Lo veo muy complicado, porque no es que, o sea, vos podés, si vos mencionás, digamos, cuál es tu número de cuenta, ahí sí pueden llegar pero digamos, es un número entre tantos, entonces es bastante complicado que se metan a regularlo. Ahora, vamos por partes. ¿Qué es lo que pueden hacer y perseguirte? Si vos vendés las criptos, si vos la tenés en tu wallet, después, si vos, por ejemplo, vendés las criptomonedas y te lo depositan en tu cuenta bancaria, esos pesos, bueno, ahí sí los montos son muy elevados, van a decir de dónde sacaste esa plata y ahí sí pueden intimarte. Lo que me parece que sí va a apuntar la FIP es justamente en esto, digamos, las transferencias en bancarias, y si vos tenés números muy elevados de transferencias en un periodo van a decir, bueno, ¿de dónde sacaste esta plata? Pero sí en sí es complicado encima porque la cuestión impositiva, digamos, es bastante gris en el tema de las criptomonedas, entonces todavía no está establecido, digamos, a nivel mundial, entonces menos, digamos, lo va a suceder en la Argentina, o sea, lo veo bastante complicado. Pasemos ahora a una pregunta que quizás es muy básica, pero digo, estás dentro del mundo económico y también debes charlar con funcionarios o exfuncionarios. Digo, ¿cómo funciona la mente de alguien que piensa que para controlar la inflación una medida efectiva es mandar a 7 monos a controlar precios a un supermercado con pecheras de un partido político de una organización? Ese es un tema bastante controversial. Yo me he peleado con varios por esa situación, porque es más, muchos de Juntos por el Cambio que ahora saltan a decir, no es que tengo algo en contra de Juntos por el Cambio, porque creo que los defenestré en este live, pero bueno, hay que ser rigurosos. Te saltan en contra de Alberto Fernández, ¿no? Y yo digo, a ver, pero vos no saliste a controlar los precios con María Eugenia Vidal. Yo vivo en Lanús, o sea, el control de precios comenzó antes de que asumiera Alberto Fernández, o sea,
En esto de que se perseguía a los empresarios, esas declaraciones las hacía María Eugenia Vidal, o sea, no me vuelan, digamos, hay un montón de historias. Y ahora ella es como la candidata más potable junto con Larreta para disputarse las presidenciales en 2023. Y te dicen, no, pero bueno, ese es un problema de determinado grupo, no es todos Juntos por el Cambio y hay gente liberal. Sí, yo creo que Juntos por el Cambio es una bolsa de un montón de cosas, ¿no? Y tenés algunos que son más de sentido común y liberales, como seguramente tendrás dentro del peronismo, del kirchnerismo, quizás tengas uno, dos, viste que son rescatables, pero no son todos, o sea, y hay que hacer la batalla cultural en ese sentido, y hay que hablar con ellos, porque también se están, digamos, asesorando, y esa es una realidad, Larreta, porque conozco gente que trabaja para Larreta, que te militaba en la Facultad de Ciencias Económicas en el BASE, que es la agrupación marxista, y hoy lo aconsejan en materia económica a Horacio Rodríguez Larreta, entonces tampoco es que ideológicamente ellos no tienen, digamos, asesores liberales, tienen asesores del otro palo que piensan igual que el gobierno presente. Entonces, hay que hacer ahí un trabajo bastante importante. Yo creo que hay que hablar y hay que hacer batalla cultural, y hay que explicarles, pero hay que hacerlo desde ahora, porque vuelvo a repetir, es muy probable que ganen en 2023. Entonces, ¿qué Argentina nos toca en los años subsiguientes con un gobierno que prácticamente piensa igual que esto? Entonces hay que cambiarles el chip. Y esa es una pregunta que creo que no la respondí bien. Anteriormente me había dicho, bueno, ¿por qué los economistas tienen este chip intervencionista? ¿O qué pasa que uno nace liberal y después se vuelca al socialismo? Lo cierto es que, digamos, a nivel mundial, es más, lo viste, digamos, las consecuencias de las políticas keynesianas el año pasado en Estados Unidos, en Brasil, que se están disparando los índices de inflación por esas mismas medidas que tomaron, de que le dicen al economista que puede intervenir la economía o ciertas variables, tocar y llegar a un óptimo para todas las personas. O sea, se estudia teoría neoclásica y la teoría neoclásica dice, el mercado falla. Entonces uno, que es un ser omnipotente, puede ajustar 2 o 3 variables y llegar a un óptimo y generar el bienestar general. Y cuando vamos a los hechos, siempre que el Estado interviene, genera más distorsiones en el mercado y genera una caída a la larga del bienestar general de toda la sociedad. Entonces no es tan así, pero hay que sacarse esta cuestión de la cabeza de que nos metieron, de que sí es posible intervenir en la economía con 2 o 3 variables y generar el bienestar de todos y arreglar fallas, que no creo que no hay fallas de mercado, digamos, acá lo único que falla es el sector público, no el privado. Para ir finalizando, se conoció hace un par de horas que el monotributo aumentará en un 52% a partir de enero. Digo, entre tanta buena noticia, la frutilla del postre ya, como para finalizar. Ahora, aumenta el monotributo y los sueldos, es una cosa maravillosa. Digo, no le dan descanso ni tienen compasión por el laburante, el sector privado. Digo, los monotributistas, los autónomos, son los más golpeados en la República Argentina. Efectivamente, además creo que la mayoría somos independientes, o sea, no es porque tenemos nuestra propia empresa, sino que, bueno, trabajamos en esa situación y la verdad es que los sueldos no se ajustaron al ritmo de la inflación, sino todo lo contrario. Vos tuviste una corrosión de los salarios comparado con el año pasado, a principios del 2020, de alrededor de 10 puntos porcentuales. Y ahora le estás sumando otra vez nuevos impuestos, nuevos incrementos del monotributo, con una inflación que va a estar cercana al 50% anual para este año, inclusive lo estás incrementando en 52% anual. Entonces, es la verdad una situación pero totalmente deprimente. Cada vez los que somos del sector público parece que somos esclavos de los que se encuentran ahí en el poder y nada más. Y lo cierto es que para hacer crecer los salarios reales y para que nosotros podamos, ¿no?,
pagar, porque mucho ahora se va a venir este tema de la discusión de que, bueno, hay que pagar las tarifas como corresponde. Sí, yo estoy también de acuerdo, pero no ajusten siempre al sector privado, sino también ajusten primero al sector público. Bajen el gasto público, bajen la cantidad de empleados públicos, de ñoquis en el Estado, lleven adelante las reformas que se necesitan. Y bueno, después estoy dispuesta, digamos, a pagar lo que corresponda en tarifas, pero no siempre que nosotros estamos militando que suban las tarifas, y somos siempre los que terminamos militando nuestro propio ajuste. No creo que sea ese el camino. Entonces, para hacer crecer esos salarios reales es necesario de capital. Y el capital se ahorra durante mucho tiempo. Y si vos no lo ahorraste, lo tenés que atraer del resto del mundo. Y eso se atrae, digamos, solucionando cuestiones básicas, de las distorsiones que tenés en materia macroeconómica. O sea, si vos no llevas adelante mínimas reformas de política de sentido común, olvídate que te llega algún tipo de capital. Y si los capitales no llegan, no hay avances tecnológicos, no se incrementa la productividad y los salarios reales no crecen, y eso es lo que estamos observando. Vuelvo a repetir, inclusive el nivel de vida de los jubilados se ha deteriorado en alrededor de 30 puntos porcentuales en los últimos 10 años, de los trabajadores 40 puntos porcentuales. Hay cada vez más indigentes. Estamos en un clima social bastante, no sé qué opinas, pero estamos en un clima social bastante enardecido. Yo no creo que... Yo creo que esto tiene que explotar y de alguna forma va a explotar. El tema es que, perdón los que están del otro lado, la mayoría de la sociedad argentina es tan cagona, tan pusilánime, son tan esbirros, les gusta estar jorobados ante un caudillo que se siguen bancando un dedo, dos dedos, tres, cuatro, cinco falanges, la mano entera y un piano de cola en el ojete, y no, perdón, lo soez, ¿no? Pero digo, no van a reaccionar, no sé hasta dónde más tienen que llegar para que reaccionen. Y a esto era mi próxima pregunta, que es muy básica y quizás un poco chabacana, Natalia. ¿Lo hacen de tontos, de inmorales, de hijos de puta, de brutos o de todas estas cuestiones juntas a estas medidas? Todas estas cuestiones juntas. Me parece que hay dentro del oficialismo gente que sabe cómo salir de esta situación. Pero yo tengo la teoría de que todos estos grupos socialistas y aquellos países socialistas que vemos a nivel mundial proliferan y se perpetúan en el poder durante mucho tiempo con un empobrecimiento del tejido social. Mientras más pobre sos, más fácil es de manipularte. Entonces, si vos, no sé, te levantás a las 7 de la mañana, te tomás el tren, vas al bondi, 2 colectivos y volvés a las 10 de la noche, necesitas lo que está sucediendo ahora, 2, 3 trabajos para tener el mismo nivel de vida que tenías hace un año atrás, no vas a pensar, o sea, hasta vas a festejar que te regalen una heladera, que te den un poquito más de plata, y no vas a, digamos, cuestionar a los que están ahí arriba. Y si te difunden por los medios de comunicación, que también son una vía por las cuales manipulan a la gente, que la inflación es multicausal, bueno, vos no vas y no lo desglosás, no te informás, no te capacitás, no generás nuevos conocimientos, y te quedás, digamos, con el discurso demagógico del gobierno de turno. Ellos lo saben y saben que es la única forma para que ellos se perpetúan, no solamente el oficialismo, sino también la oposición, porque también son cómplices en esa situación durante mucho tiempo, muchas décadas, y sus familiares y sus amigos y los que dependen de ese kiosquito en politiquero. ¿Crees que yo soy un convencido de que las escuelas primarias públicas y privadas y las escuelas secundarias públicas y privadas tendrían que enseñar una base de economía y enseñarle a los chicos a ahorrar, qué es la inflación, cómo se evita el gasto público? ¿No crees que la educación argentina tendría que tener una materia que sea economía 1, 2, escuela primaria y secundaria? Sí, debería tener educación, sobre todo financiera, más digamos, en una economía tan inflacionaria como la nuestra, es fundamental. El tema es que ahí me genera también muchas dudas, porque imagínate si estos monos que ahora están muchos dando clases les dan educación financiera, es desastroso. Te va a aparecer uno que digan, hagan patria y quédense en pesos, o la culpa de todo es la de los empresarios o ciertos sectores. Entonces, antes de hacer eso hay que llevar adelante una reforma educativa. Esa es la
Tal cual. Para finalizar, Natalia, del otro lado, supongamos que, no sé si hay que suponer mucho, porque después nos comentan amigos de la Casa Rosada que Alberto y algunos diputados y senadores miran nuestros videos, así que quizás a este Alberto lo miras junto a Fabiola en la Quinta de Olivos. Supongamos que Alberto mira un recorte de este video y tenés que hablarle. ¿Qué le dirías? Que se ponga los cinturones y lleve adelante las reformas estructurales. Ya está totalmente destruido políticamente, o sea, esa es una realidad. Perdón, vas a perder en 2020, no hay forma de que lo remontes, no vas a... La otra vez voy a poner una anécdota, mandamos proyecciones al Banco Central y que en 2023 mandamos la proyección de que vamos a caer. Es algo, un consenso que ya está en todo el mercado. Y lo del Banco Central nos preguntan, ¿en serio ustedes creen que van a caer en 2023? Entonces, bueno, o sea, salgan de esa burbuja, no hay forma de remontar esta situación. Entonces, qué lindo sería un gobernante que quede en la historia como aquel que llevó adelante por lo menos 2 o 3 reformas estructurales y que tuvo la intención de sacar a la Argentina de la decadencia. Me parece que eso sería como terminar tu historia política, tu currículum político de la mejor forma. Creo que eso es mucho más de lo que podría llegar a cobrar, digamos, como funcionario público después de presidente, o las jubilaciones o lo que sea. Y no como un tipo que hizo un desastre en materia económica, que nos dejó totalmente arruinados, que la gente ya no da abasto, que cada vez más pobre, que hay un montón de generaciones y generaciones de personas que no vieron ni a sus padres ni a sus abuelos en trabajar. Eso sería para mí la cúspide y la gloria, que tengan conciencia, o sea, hasta es lógico y racional, o sea, realmente salgan de esa burbuja en la cual se encuentren inmersos y lleven adelante algo, algún tipo de cambio, porque la Argentina no va a dar abasto, vas a estar con el miedo de quizás no terminás el mandato en 2023. Entonces, irte de la peor forma, no sé. Para finalizar, unas palabras de aliento para todos los monotributistas y autónomos que están del otro lado, justo que están preparando la soga para colgarse en el comedor de sus casas, mientras escucharon esta entrevista. ¿Qué salida tiene esto? Digo, más allá de las reformas y todo. Hoy, alguien que le entra un pesito extra, ¿tiene posibilidad de...? Yo soy de los que cree que evadir hoy en día en la República Argentina es hacer patria. Es más, me voy a armar una remera que diga, evade impuestos, haga patria. ¿Puede el monotributista, el changarín que está del otro lado, el pibe que labura en McDonald's y después estudia, qué sé yo, evadir algo, quedarse con un pesito y que la inflación no se lo lleve? Sí, podés después no pagar, ay, me siento re, no pagar el monotributo, que ahora dicen, después pagarlo, después te lo refinancian en cuotas, muy probablemente más adelante. No, por ahí no puedas acceder a una tasa de crédito. Accedan a los créditos que son en pesos y a tasa cero, también es una gran opción. A ver, si vos sabes que ahora el Blue, ¿no? Está a 200, pero ya te estamos estimando que para finales de año o para el año que viene va a estar a 230, bueno, vos si cambias esos pesos hoy a dólar blue y después los podés terminar vendiendo a un dólar a 230 para pagar las deudas y todo. No se queden obviamente en pesos. Todos los que tengan en pesos, inclusive las tasas de interés que hoy están por debajo de lo que es la inflación, ni conviene los plazos fijos ni los tradicionales. Hay algunos activos, criptomonedas. Tengan cuidado porque también es cierto que está subiendo las tasas de interés a nivel mundial, entonces muchas burbujas. Lo que no hay, digamos, un proyecto plausible por detrás, se van a terminar, digamos, pinchando y lo que estamos viendo, digamos, esa corrección que están teniendo algunos activos. Pero es cierto que las criptomonedas tuvieron algunas una variación del 100, del 200%, que es lo que mejor te rindió que cualquier otro activo. Más los jóvenes, después hay muchos CDRs de algunas empresas en el exterior que también están teniendo buenos rendimientos. Digamos, lo peor que puedes hacer es quedarte en pesos y de meterlos en el colchón. Inclusive si ya no sabes, digamos, no puedes tampoco acceder al blue, no sé, por X motivo, estoquearte. Ya sabes que los controles de precios generan desabastecimiento. Bueno, aquellos productos que sabes que vas a consumir todos los meses, parece muy básico, pero los productos que vas a consumir todos los meses, bueno, compralos. O sea, todos tenemos nuestro pequeño almacén, armario con algunos productos que compramos de más y los metemos ahí porque sabemos que los vamos a consumir. Bueno, hagan eso, o sea, pero
intentar no quedarse en pesos, sino correr a pagar los impuestos todos los meses. Bien. Natalia Motil, perdón, licenciada en Economía de la UBA, y explicó cómo era estudiar también Economía en la UBA. Analista económico de la Fundación Libertad y Progreso. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por esclarecernos un montón de cosas que a veces parecen muy difíciles y al fin y al cabo son sencillas. Es un grupo de hijos de puta que nos arruinan la vida con medidas estúpidas. Efectivamente. Muchísimas gracias a vos por live. Yo sé, Katia, ya lo dije hace un montón de tiempo que te sigo, escucho todas tus editoriales. Me parece que sos un crack, el mejor influencer que tiene hoy nuestro país, periodista, un crack total. Así que bueno, seguí con esto porque la verdad estás haciendo mucho bien. Y yo escuchándote también aprendí un montón, así que nada, millones de gracias. Para mí es un verdadero placer. Bueno, muchas gracias, Natalia. Yo también he aprendido mucho con vos. Síganla a Natalia acá en su cuenta de Instagram, que sube unos posts fantásticos y todas las noticias del día. Natalia siempre está ahí con la opinión y te aclara un montón de cosas. Natalia, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludos. Y ahora nos quedamos nosotros un ratito hablando. Gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Se trata de eso, de cuándo vamos a reaccionar como sociedad. Porque ya el cuento de pobres contra ricos, de ricos contra pobres, ya no tiene validez, porque ya casi no quedan ricos en Argentina. Los únicos ricos que quedan son aquellos empresarios que hacen negocios con el kirchnerismo, aquellos opositores que hacen negocios con el kirchnerismo, las Cristinas Kirchner que tienen hoteles, grandes cadenas de hoteles, aquellos muchachitos que nunca trabajaron pero tienen sus cuentas bancarias completamente llenas de dólares, como Máximo Kirchner, los Zanini, los Urribarri, los Mansur, los Alberto Fernández, la Fabiola Yáñez, que no laburan de nada pero tienen sus marcas internacionales estampadas en la piel, que tienen modistas, que tienen peluqueros, que tienen catering, que comen salmón ahumado, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los ricos y ellos son los que te arruinan la vida. Quizás la respuesta a todos estos problemas que parecen que no tienen solución, y sí, la solución, ¿sabes cuál es? Que te dejes de romper las pelotas con tu tibieza y empieces a romper este sistema corrupto, empobrecedor, izquierdista, mediocre. Es hora de despertarse. ¿Cuánto más querés vivir así como un esclavo? Pregúntate eso cuando te mires al espejo. Chao.